¿Desde dónde venís? Bueno, estuve una semana en Buenos Aires haciendo toda la campaña del lanzamiento Sí. del libro y después fui a la Feria del Libro de Jujuy, hermosa feria multicultural, así que llegué hoy a las 5 de la mañana. Dios mío, bueno, la literatura es así, ¿eh? Tiene que ser a las corridas. Bueno, para los que no lo saben, ella es marplatense, es escritora, es abogada. Realmente la cantidad de libros que has escrito es impresionante. Desde el 2012 para acá, el promedio es de un libro por lo menos por año. Sí, un libro por año publicado y la verdad que yo digo, soy una afortunada porque no cualquiera, desde el interior, desde Mar del Plata, puede llegar a una editorial tan grande como es Penguin Random House y mantenerse, ¿no? En que me sigan publicando un libro por año. Así que, bueno, feliz de poder estar acá y, bueno, que las novelas sigan mostrando hechos poco conocidos de nuestra historia, ¿no? Bueno, esto arranca así, ¿no? Es un relato, El secreto de Azucena, arranca in media res, como se Muy diría, bien, ¿no? ¿cómo sabe de In media literatura? res. Es decir, arranca en el medio de la situación, una especie de madrugada. ¿Y Sí. qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está ambientada en Tandil en 1872 la novela, es decir, unos cuantos años atrás. Ocurre una matanza, una Tremenda. tremenda, porque aparte es muy cruenta y yo traté de respetar los nombres, los protagonistas de ese hecho real, traté de plasmarlo de la manera más fiel en la novela. Una matanza de extranjeros en esa madrugada del 1 de enero de 1872, una banda de gauchos, peones, forajidos, lideradas ideológicamente por un curandero que se llamaba Tata Dios, en realidad se Así te llamaba decían, Jerónimo claro. Solaré, pero le decían Tata Dios, y bueno, salen a matar vascos, masones, que en realidad no había masones todavía en esa época en Tandil, y en esa madrugada, bueno, asesinan a 36 personas de la manera más cruenta, porque además incluyen niños y bebés. Dios mío. Ese es el hecho histórico real, que bueno, después a lo largo de la lectura de la novela y de mi investigación, bueno, fui descubriendo que en realidad no fueron las cosas tan así, que un loco salió a arengar, vamos a matar extranjeros, por una cuestión divina, de que venía el fin del mundo, sino que detrás hubo toda una manipulación de esta gente ignorante y fanatizada, y como él tenía muchos pacientes, digamos, por el ejercicio ilegal de la medicina, bueno, tenía un gran poder de convocatoria. Pero detrás de eso hay toda una cuestión económica y política que surge de la investigación, no lo estoy inventando yo, que era el miedo al extranjero que venía avanzando con sus nuevos proyectos y ocupando espacios de poder en Tandil, que era un pueblo que crecía, que estaba recién naciendo, Sí, sí, porque sí. Tandil se forma alrededor de un fortín, un asentamiento militar para defender la frontera contra el indio. Entonces, bueno, estamos en esa época. Y estos Sí, todavía extranjeros, una construcción del Estado, sí, ¿no? totalmente. Faltaban todavía casi una década para el famoso 1880, en donde empieza, Claro. digamos, el Estado argentino como tal. Claro, entonces, bueno, una sociedad que se estaba armando y, bueno, y aparentemente los criollos locales tenían miedo a estos extranjeros que venían avanzando con las tierras y con este nuevo modelo económico que era la siembra, ¿no? Claro. Acá los criollos eran hacendados, se dedicaban al ganado y estos venían con la idea, no, hay que sembrar. Entonces, bueno, todo eso es lo que está por detrás de esta matanza. Hay una parte, es al principio, dice, todos hablan de la enfermedad, pero nadie le pone un nombre. Y yo, cuando lo pensaba, digo, bueno, uno se puede meter en la historia y decir, bueno, a ver, realmente de qué enfermedad están hablando, qué características tiene, por qué cada uno que entra a esa habitación se pone un pañuelo. Pero por el otro lado es esta violencia también, ¿no? Y este cruce entre religioso y no entender qué es lo que está sucediendo y que tampoco tiene un nombre. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento, ese fenómeno que cruzaba a la sociedad? ¿Había algo de esa incertidumbre y de no poder entender lo que sucedía? Sí, totalmente, porque además al ciudadano común, el de pueblo, el de campo, todo esto le excede. Pensemos que estamos hablando en una época en que la mayoría de la gente era analfabeta, no se accedía a la información, a la educación, había gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, bueno, todo este discurso de que viene una especie de fin del mundo, las 7 plagas, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, las langostas, los incendios, la gente como que,
bueno, se creía que realmente venía el apocalipsis y por eso también el miedo en la sociedad, porque más allá de esa noche de matanza, Sí. el miedo quedó después. Bueno, había otros focos, había otra gente que venía a matar para salvar a los elegidos, ¿no? Que eran los criollos. Entonces, mucho desconocimiento, mucha fantasía, que no queda en el episodio, ¿no? Sí. Y siguiendo con esta lógica de lo que no tiene nombre, también a la protagonista, ¿no? de la historia le pasa un poco esto de no saber en qué lugar posicionarse con respecto a los diferentes vínculos a los cuales se encuentra obligada a tener, ¿no? Con su sobrina, por ejemplo. Sí, bueno, la protagonista es la hija de un estanciero que es atravesada por esta matanza a nivel familiar, porque bueno, muere, lo matan a su cuñado, entonces ella tiene que hacerse cargo de una nena, no sabe tratar a los chicos, no le gusta tratar Claro. con los chicos, tiene que hacerse cargo de la estancia, de su padre que también queda afectado por esta matanza, y como vos bien decís, no tiene las herramientas, porque una mujer en esa época no tenía las herramientas de hecho ni jurídicas, ¿no? Ella, incapaces de hecho éramos. Entonces ella tiene que hacerse cargo de todo eso sin saber cómo y también en un momento de mucha violencia, ¿no? Más allá de la matanza de Tata Dios, hay otras cuestiones que ya tienen que ver con la trama de la novela, es decir, ficción, que a ella la someten a la violencia porque hay detrás un secreto que es, bueno, es la parte de ficción que da sustento a la novela. Para los que se enganchan recién con esta entrevista súper interesante, estamos con Gabriela Exilard. El secreto de Azucena es el último de sus libros, pero pueden recorrer todos sus libros y en todos van a encontrar un poco esta estructura que a vos evidentemente te fascina, que tiene que ver con la búsqueda casi periodística que haces, ¿no? Sí. Esa investigación histórica de qué es lo que sucedió y a partir de ahí pareciera esa ser la base o la estructura donde decís, bueno, ahora vamos a jugar un poco con los personajes, con las historias. Esto que no sé si te gusta o no, que digan novela romántica, no sé si... ¿Qué Eh, pasa con eso? Y en realidad la novela está catalogada desde el punto de vista comercial como una novela romántica porque es uno de los géneros que más vende, ¿no? Con el policial Sí, y alguno pero que más, otro. más marketing, digo, Claro, del título que otra cosa. sí, sí, porque en realidad mis novelas yo no las considero románticas, yo las considero más con ambientación histórica. Sí. A mí lo que más me desvela es contar el hecho histórico, esa, de alguna manera recomponer la memoria, esa búsqueda de justicia poética, ¿no? Y tocar temas que nos atraviesan, como, bueno, cómo nos construimos como sociedad, temas que tienen que ver con la identidad, porque, bueno, más allá de la masacre hay cuestiones de identidad que tienen que ver con los niños. Ahí hay niños a los que se les han robado la identidad y es un tema recurrente en mis novelas, ¿no? Hay un indio al que le matan a su familia y bueno, ni siquiera tiene nombre, ¿no? El nombre se lo ponen los criollos que lo crían. Después hay otro chico al que también se le roba la identidad por una cuestión de la época. Entonces, bueno, esos son los temas que a mí me llevan a escribir. Y obviamente hay romance porque en la vida también hay amor. Hay amor de pareja, Claro. de padres a hijos, de hermanos, de amigos. Entonces yo no sé si es novela romántica. Para mí no, para mí es novela. Que toca muchos temas, pero bueno, entiendo que por una cuestión comercial el género romántico vende mucho, entonces está catalogado en ese espacio, Sí, ¿no? claro. Pero también reconozco que es un género bastardeado, sobre el cual hay mucho prejuicio, no formamos parte de la literatura, no Claro, en somos algún punto decir un eso le género baja el literario. precio, le baja el precio de antemano a un género que en realidad no debería partir desde ese lugar, ¿no? Claro, Leámoslo y totalmente. después vemos, a ver Sí, qué... pero bueno, la novela romántica, como Sí, está catalogada mi obra, no forma parte de la crítica literaria, no es literatura, claro. por este prejuicio que existe, ¿no? Pero bueno, yo no escribo para eso, yo escribo porque a mí me hace feliz escribir, me hace feliz investigar, vivir en ese mundo de ficción y Bueno. a su vez un mundo histórico, un escenario histórico, aprendo un montón y eso es lo que yo quiero, ¿no? Contame sobre los detalles de hacer hablar a los personajes de otra época, porque uno, si quisiera escribir, que hay un montón, ¿no? de novelas que están ambientadas en ahora, en un 2025, entonces uno va, se sienta en un café, puede hacer el ejercicio de aguzar, ¿no? Un poquito de agudizar la escucha y decís, bueno, los personajes pueden hablar de esta manera, utilizan estas palabras. Acá... vos sos muy joven como para haber Ay, vivido en esta gracias. época y hay un montón de palabras, de maneras, ¿no? Del decir que vos tienen
tienen un verosímil muy alto. ¿Cómo lo trabajas eso? Y esa es la parte más difícil, ¿no? Porque yo cuando escribo, si bien mi cabeza es como que ya está medio armada en ese sentido, porque la mayoría de mis novelas transcurren en el siglo XX Sí. y muy poquitas en el siglo XIX, es como que, bueno, ya tengo ese formato. Pero igual, uno escribe de corrido, yo no pienso tanto cuando estoy escribiendo. Ese trabajo viene en la corrección. Pues claro. Claro, que quizás me estoy leyendo y digo, ay no, esto es anacrónico, no pueden hablar así, no pueden pensar así, no pueden decir así. Entonces, bueno, ahí en la corrección le busco el tono, la manera. Esta es una novela campestre, ¿no? Es de campo, de gauchos. Hay Entonces, un montón de esas referencias. claro, entonces Sí. hay cosas que los personajes no pueden decir. Y bueno, es un trabajo, sí, realmente es un trabajo, pero yo lo hago más que nada en la corrección, no en la escritura. Trato de la escritura de, Hacerlo bueno, lo más ir, que libre fluya, posible. sí, que Claro. fluya. Y después cuando me corrijo, incluso cuando la doy a leer a mi amiga, que es mi primera lectora, mi hijo también, pero bueno, últimamente siempre está trabajando afuera en los lanzamientos, entonces ya no me puede leer. Pero bueno, mi amiga me lee y me dice, no, nena, esto en esa época así no era, y me ayuda también un poco a que no sea algo anacrónico, ¿no? Pero bueno, es divertido también hacerlo. Bueno, muchas personas que están escuchando. Karina Cataldo, de Santa Clara. Hola Roberto, un saludo para Gabriela. Nos conocimos en la Feria del Libro del año pasado. Sí, sí. Gaby es una persona muy especial y sus novelas son atrapantes. Bueno, gracias Karina, sí, me acuerdo de vos. Un Qué beso. lindo. Te debe pasar esto constantemente. ¿Te pasa alguna cosa rara que vengan, porque en todos estos encuentros, como el que contabas en Jujuy, cada uno viene con su interpretación también del libro, ¿no? La idea de la muerte del autor, ¿no? De Bart. ¿Te vienen con alguna interpretación que decís, che, la verdad? Es Totalmente. mucho mejor de lo que yo había Sí, soñado. vienen con puntos de vista que yo no tuve en cuenta. A veces dices, ay, sí, Claro. que tienen razón, ¿no? Por eso, una vez que uno termina y escribe y la novela sale, ya no es más de uno, es del lector que la hace propia y le encuentra otras aristas que quizás yo no tuve en cuenta al escribirla y me parece maravilloso, ¿no? Porque es como se va complementando también. A mí me gusta esa lectura, yo soy una gran lectora y me gusta esa lectura que me deja quizás algunos huecos y que yo voy deduciendo y haciendo mi interpretación. Y sí, me ha pasado muchas veces. Te hago la última y te agradezco enormemente que hayas venido, que nos hayas traído el libro. Me encanta la estética, te dije antes de salir Sí. al aire. La estética de la tapa es impresionante. Sí, es poderosa, es muy fuerte. Muy, muy fuerte. No voy a hacer el juego radial de tratar de describirlo. Búsquenlo porque realmente es muy, pero muy fuerte. ¿Trabajás vos también la tapa? ¿Te metés en este tema, lo simbólico, la estética? ¿O decís, chicos, ustedes son No, los que saben? no, yo Hasta acá llego. en realidad a veces me preguntan, ¿y cómo te imaginas la tapa? Que Sí. a veces yo tengo alguna idea, que se me ocurre que haya alguna cosa, no sé, Sí. cuando salió el secreto el vuelo de la libélula, yo quería que hubiera Sí. un faro, entonces les dije, bueno, me gustaría que esté el faro, pero no, en este caso la hicieron tan pronto que no tuve tiempo yo de pensar y me Claro. mandaron esa imagen y yo dije, wow, es re Sí, sí, poderosa sí. porque, nada, me encantan los caballos además y no me imaginaba la tapa de ninguna manera y me sorprendió gratamente, Sí, ¿no? sí, sí. Pero yo confío siempre en el equipo editorial que son los que saben Sí, cómo, sí, cómo sí. un libro te puede atrapar desde la portada, ¿no? Ahí está, la mirada de un caballo y la mirada de una Mm, mujer ahí, sí. muy, pero muy potente. Otra etapa que me gusta muchísimo de tus libros es el de Los hijos de la cosecha. Ah, es hermosa. Bellísima, es bellísima. Sí. Así que, nada. Eso también fue por parte de la editorial. Excelente. Gabriela, te agradezco enormemente que hayas venido y que todos puedan disfrutar de los libros de ella. Es marplatense, la cruzamos acá, la tenemos acá. A veces se Gracias. nos va para Jujuy, la tenemos que traer de nuevo, pero la tenemos acá y estamos muy, muy contentos de que vivas acá con nosotros también. Bueno, y quiero pasar un chivo antes Por de que favor. nos vayamos. El sábado 23 de agosto, ahora este sábado, la voy a estar presentando en la librería Palito a las 5 de la tarde. Buenísimo. ¿En Así cuál? que acá en la peatonal. En la peatonal. Acá nomás, sí, Excelente. así que a las 5 de la tarde el sábado los espero. Excelente. Gaby, muchísimas gracias. A vos, gracias. Gabriela Exilart, El secreto de Azucena es el nuevo lanzamiento, pero como les decía, busquen libros. Hay